Hola chicos y chicas, aquí su amigo Shinachiku Dartebare dándoles la bienvenida a su canal Shinachiku Teorías, donde encontrarán fanfics de mi pareja favorita el Narusaku entre otras, y aquí estamos trayéndoles este fic llamado Rikudo del creador Top el Tramposo. Espero lo disfrutado. Como siempre los invito a que se suscriban si aún no lo están, también que dejen el apoyo al autor links su fic en la descripción, al igual que mi canal de Gameplay. Dejen su like para recibir más de su apoyo y por supuesto dejen su comentario con su opinión. Evitemos spoilers en los comentarios, para eso tenemos el grupo de Facebook, pasen y únanse. Descargo de responsabilidad: no soy dueño de Naruto ni de sus personajes, de lo único que soy dueño es del video, la miniatura. Sin más que decir, comencemos. Maestro, ponga la intro. Capítulo 16. Tutor sombrío. Los ojos se abrieron de par en par. Estaba oscuro, las cortinas corridas. A pesar de eso, Namikaze Naruto pudo ver las astillas de luz que se abrían paso a través de los bordes de la tela. Por encima de él, podía ver claramente las líneas del techo de madera, vio cómo estaba cortado para permitir que el ventilador de techo colgara sobre él. Los pequeños fragmentos de luz que entraron en la habitación resplandecieron en los detalles del latón. ¿Dónde estuvo él? Había estado fuera durante horas, al parecer. Había sido la oscuridad de la noche, o tal vez temprano en la mañana. Había estado lloviendo. Había habido relámpagos. Un destello brillante y una lanza del cielo que apenas le dio tiempo suficiente para empujar a Sakura fuera del camino antes de que lo golpearan. ¿Habían ganado? Naruto no podía imaginar estar vivo si no lo hubieran hecho. Después de todo, todos habían estado persiguiéndolo al final. Lanzando sus piernas sobre un lado de la cama, tiró la manta sobre él e intentó levantarse. La madera pulida crujió bajo sus pies. Naruto miró hacia abajo para ver cómo se astillaba alrededor de las plantas de sus pies descalzos. Podía sentir los bordes afilados empujando contra su piel, pero no sintió dolor y pudo ver que nada había perforado la piel. Ante esto, parpadeó. Podía ver claramente cada grieta, cada línea, cada pinta que empujaba contra la piel que no se rompía. Se volvió hacia la ventana para ver las cortinas corridas y hacia la luz de arriba para ver que no estaba encendida, luego volvió a ponerse de pie. Naruto vio dedos con garras. Esos eran nuevos. Se miró las manos y vio que eran iguales. Comillas que cuando abrió la boca, sintió que sus dientes también cambiaban. Colmillos, una fila completa de ellos. ¿Era esto lo que quería decir el zorro? Los pasos resonaron hacia su puerta, las sombras bloquearon la luz que entraba por el espacio en la parte inferior antes de que se abriera. Su madre lo miró, sus propios ojos muy abiertos y sus hombros casi agitados. Por preocupación o agotamiento no estaba seguro. Naruto-kun, su sonrisa fue tentativa, pero él pensó que podría haber encontrado alivio allí. ¿Estás despierto? Bien. ¿Cómo te sientes? Se tomó un momento para pensar aquí, sin estar seguro de cuál se suponía que era la respuesta correcta, si había una. Tal vez no, pero había algunas cosas de las que era necesario hablar. Tengo garras, Rin-chan. Ante esto, ella se rió. Y parece que tu cabello también ha vuelto a crecer. ¿Qué? Se estableció después de eso, su padre llegó poco después. Aparentemente, Jiraiya había necesitado calmar a todos los que habían comenzado a correr hacia la habitación. El despertar de Naruto había provocado que una cantidad preocupante de chakra pulsara en toda la residencia de Gatou en la Tierra de las Olas. Sin embargo, le dijeron a Naruto que probablemente tendría que responder algunas preguntas incómodas de sus compañeros de equipo. Afortunadamente, Jiraiya le aseguró que nadie del contingente de Kiri lo molestaría. Él se había encargado de eso. Parece que tanto él como Rin estaban bastante familiarizados con la hija del Mizukage, Kagami. Sin embargo, lo que le trajo un inmenso alivio fue que todos los miembros de su equipo estaban vivos y relativamente ilesos. Había sido el más lastimado durante la batalla, y había salido bien gracias al esfuerzo del Kyuubi y Sakura. Te hice un chequeo una vez que nos reagrupamos, ¿estás bien de salud? Ella hizo un gesto vago hacia él. Partes no humanas a un lado. Sobre eso, interrumpió Jiraiya, sus padres compartieron una breve mirada. Me imagino que te estarás preguntando de qué se trata eso. Ante el asentimiento de Naruto, continuó, el sello está cambiando el chakra que obtienes del Kyuubi. Es obra de tu padre. Eso había imaginado Naruto. Comillas, ¿cómo funciona? El zorro dijo que su chakra normalmente ayudaba tan pronto como lo enviaba. ¿Por qué tomó tanto tiempo esta vez? Ante esto, las cejas de sus padres se levantaron. Ni siquiera sabía que ya estabas hablando con el gran idiota. Bueno,
Es bueno saber que probablemente sea lo suficientemente amable si te ha contado sobre tu madre. Hizo un gesto con la mano antes de continuar. De todos modos, el sello que tienes es un poco experimental. Tu padre estaba luchando con la teoría antes de que Kusina diera a luz, y se preguntaba si había, mejoras que podría hacer en el sello para uso futuro. En cualquier caso, la idea era que el chakra se convirtiera en su camino hacia ti desde el Kyuubi, por lo que apenas tienes la influencia del Kyuubi, incluso con tanto chakra atravesándote. Naruto observó sus manos con garras. Comillas, así que esto no es normal, fue su madre quien respondió, no para los estándares de Jinchuriki. No, pero eso no es algo malo. En cuanto a por qué tomó tanto tiempo, agregó Jiraiya, el sello no ha manejado tanto poder desde que tu padre te lo puso. Es como cuando abres el agua por primera vez. Toma un poco para que funcione pasar por las tuberías. Guiñó un ojo, sonriendo. No debería ser demasiado problema en el futuro. Naruto quería preguntar más al respecto. No se sentía tan diferente. Romper madera había sido fácil. Ni siquiera había pensado en ello. En cambio, escuchó mientras Jiraiya le contaba sobre su viaje a Ame, sobre cómo su prima Sayoko había logrado entrar al palacio del Daimyo en Ame y enlodado todo el pasillo principal, sobre lo ocupado que había estado su tío. Sus garras se habían acortado y sus colmillos se habían desafilado. Naruto miró sus uñas. Mientras Jiraiya le contaba cuánto tiempo había tenido que hacer para llegar aquí antes de que las cosas empeoraran. Naruto podía admitirse a sí mismo que estaba agradecido por eso. Regresaría a Konoha con su equipo intacto y una gran historia que contar para su primera misión fuera del pueblo. Los guardias Izumo y Kotetsu no lo creerían. Naruto parpadeó. Comillas, ¿cuántos perdimos de los hombres de Komamura Taichou? Vacilaron. Naruto sintió que sus dientes con colmillos rechinaban en su boca y resistió el impulso de apretar los puños. No sabía si se había lastimado de esa manera, y aún no estaba de humor para intentarlo realmente. Naruto había abierto la boca para volver a preguntar cuando su padre respondió primero. Más de la mitad de los guardias no lo lograron. Se recostó en sus almohadas antes de saber lo que había hecho, observando la habitación ahora iluminada a su alrededor. Las aspas del ventilador giraban sobre sus cabezas, el bronce reflejaba las luces, reflejaba el fuego y los relámpagos y el mar tormentoso, la sangre y las aspas y la muerte. Los ojos de Naruto se lanzaron hacia sus padres y también pudo ver el humor desaparecer de sus rostros. Parecían tan graves. Como él se sentía. Entonces, ¿cuál fue el punto de eso? Ni siquiera logramos proteger el puerto. Y también había matado a toda esa gente. Tal vez había matado a más que nadie durante la batalla. 3 barcos se hundieron, y no estaba seguro de si alguien logró salir de allí. Después de eso, había estado el cuerpo a cuerpo, en el que no se había quedado atrás. Había tratado de incapacitar, pero no. Siempre podía hacerlo sin ponerse en riesgo, y el Rasengan no era exactamente un jutsu que lo dejara mucho atrás si no eras lo suficientemente fuerte para sobrevivir en primer lugar. Sintió un peso asentarse en su estómago. Naruto resistió el impulso de doblarse. Todos se irán a casa al final de esto. Fue Jiraiya quien habló, inclinándose hacia adelante en el sofá que había retirado de la pared. Para que él y Rin pudieran sentarse al lado de la cama. Eso es más de lo que muchos de los guardias, e incluso más de los asaltantes, podrán hacer alguna vez. Y eso es por lo que hiciste, Naruto-kun. Rin intervino, agarrando la mano de Naruto y dándole un apretón. Te habrían invadido desde el principio si hubieras dejado que esas naves tocaran tierra, y la lucha habría llegado a la ciudad. Propiamente dicha, si tú y tus clones no hubieran mantenido esa línea. Jiraiya asintió, luchar en una ciudad que era una hoguera furiosa solo habría empeorado las cosas, y los medios de subsistencia también habrían sido destruidos, y no solo se habrían perdido vidas. Las cejas de Naruto se fruncieron profundamente. Eso parece un frío consuelo para las familias de los guardias que murieron. Jiraiya Hiei. Está, Rin dijo, pero hay poco que pueda traerlos de vuelta, y al menos el precio por sus vidas fue una suma considerable para sus asesinos. En cuanto a sus familias, déjenmelas a mí. La corporación Namikaze se ocupa de los suyos, especialmente aquellos que hicieron el último sacrificio para protegerlo. Y. Eso va a ser suficiente. Naruto estaba sentado ahora, con las manos envueltas alrededor de la parte delantera de su estómago. Nada traerá de vuelta a esas personas, Naruto-kun. Rin respondió, lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de que sus vidas no se desperdicien.
Así que nos aseguraremos de que sus familias puedan mantener las luces encendidas y poner comida en la mesa, tal vez pagar los aprendizajes de sus hermanos, hijos, o nietos. Nos aseguramos de ayudar a arreglar el desastre que causamos en esta ciudad, asegurarnos de que sus ciudadanos puedan volver a sus vidas y reconstruir, porque perder a seres queridos es bastante difícil cuando, y mucho menos cuando ha perdido su hogar y los medios que pones comida en la mesa. Habrá dolor, pero haremos todo lo posible para minimizar el sufrimiento. Eso tenía sentido, supuso Naruto. Comillas siempre. Va a ser así. Ninguno de sus padres habló, pidiéndole en silencio que diera más detalles. Entiendo que esta misión fue bastante maldita. Se encogió de hombros, sintiendo sus manos apretarse en puños contra su estómago. Pero a la hora de la verdad, ¿siempre vamos a perder gente? Vamos a necesitar... hizo una pausa, las imágenes de su tanto brillaron en la tormenta y las muchas caras aterrorizadas que siguieron. La primera elección que hacemos cuando decidimos pelear es aceptar que la muerte será parte de eso. Fue Jiraiya quien respondió. O morimos nosotros, o alguien más lo hace. No siempre sucederá, pero sucederá en algún momento. Ni siquiera Chichi Unión Europea lo logró, ¿verdad? Ambos padres negaron con la cabeza. Jiraiya respondió, podría decirse que tendrás la mayor cantidad de sangre en tus manos como Hokage, Naruto-kun. O tomas la mayor cantidad de vidas tú mismo o tus decisiones lo hacen. Rin luego agregó, pero piénsalo de esta manera, tus acciones ayudaron a salvar aún más vidas. La vida de tu equipo, la vida del ninja de Kirigakura, porque Kagami-chan me contó cómo tus clones se aseguraron de que Kisame no hubiera matado directamente, y las vidas de las personas de la Tierra de las Olas. Que podrían haber enfrentado el hambre o algo peor con la destrucción de su ciudad. Los ojos marrones se hundieron en el ultramar, tú decidirás cómo se gastan esas vidas, y decidirás si esas vidas valieron la pena. Comillas, alguna vez se vuelve más fácil. Sus padres se miraron el uno al otro y luego lo miraron a él. Ambos negaron con la cabeza, pero fue su padre quien habló. No lo hará, pero aprenderás a vivir con eso. La limpieza había sido dura. Haruno Sakura estaba agradecida de que los refuerzos de Konoha estuvieran allí para ayudarlos, porque no sabía cómo se suponía que ella misma llevaría a todos los heridos al hospital. Sin embargo, llamarlo hospital era una exageración. Rin, Murasaki, se había apoderado del dormitorio de empleados más cercano a la mansión de Gatou y lo había convertido en un hospital. Con Jiraiya apoyándola, el shinobi de Konoha actuó sin demora. El Dr. Onigumo se había encargado de asegurarse de que todos los preparativos se hicieran correctamente, mientras que Murasaki había comenzado a tratar los casos más graves. A Sakura se le había encomendado la tarea de lidiar con los menos serios. Se limpiaron las herramientas, se colocaron las camas, se sacaron los vendajes de los rollos de almacenamiento. Parecía que los dormitorios estaban lo suficientemente bien provistos para manejar a más de 30 personas que fueron traídas por heridas mayores y menores. Eso era más de lo que esperaba de una pequeña ciudad como la Tierra de las Olas. Claro que tenían la clínica del Dr. Onigumo, pero él le había dicho que estaba listo para manejar casos graves de pequeños grupos de personas. Esto fue fácilmente el doble o el triple de eso. Aún así, se había puesto manos a la obra para reducir las heridas importantes y vendar las menores después de asegurarse de que no se infectaran. Las enfermeras de Onigumo habían sido contratadas para ayudar después de la primera hora y habían sido de gran ayuda para tratar todos los casos menos graves. Sakura apenas podía mantenerse en pie después de que terminó la batalla y la adrenalina la abandonó, este segundo aire la iba a dejar aplastada, estaba segura. Ya se había tomado una pastilla de soldado cuando estaban trasladando a los heridos y había ayudado a llevar a Aku a la cama. El genin mayor había tomado 3. Afortunadamente, el peor de los problemas de la niña mayor fue el uso excesivo de las píldoras de soldado y el agotamiento del chakra. Nada que un poco de descanso no solucionara, y tendría tiempo más que suficiente para hacerlo. Había escuchado del capitán de Kirigakure, Zabuza, que su flota de clientes se quedaría en la ciudad por más tiempo. Ella tenía una idea bastante buena de por qué. Horas más tarde, ella había estado bastante agotada. La energía de la píldora del soldado estaba empezando a desaparecer y su adrenalina se había ido hacía mucho tiempo. Ya era tarde y no había dormido en más de 30 horas. Era chocante pensar que había estado en una fiesta en casa la noche anterior, pasando un buen rato con los niños locales y contando historias con Naruto. Sakura se dejó caer en un sofá que había sido apartado en su sala de descanso, lo que había sido una de las oficinas de quien administraba los dormitorios.
Había tomado una botella de agua de la hielera que había puesto allí el Jounin de Konoha, y tomó un largo trago. El calor comenzó a abandonar su cuerpo. A pesar de la tormenta de la noche anterior, el hospital estaba tan ocupado que sintió que empezaba a sudar. Una parte de ella se preguntaba por qué se molestaba en cambiarse si iba a terminar toda mojada de todos modos. Aquí, mirando hacia arriba, vio la caja envuelta en plástico de 3 onigiri. Sosteniéndolo estaba el doctor Onigumo, vestido con su túnica oscura de la noche anterior y con un delantal manchado de sangre sobre él. Necesitas la energía. Sé que tomaste una de esas píldoras que usas como ninja, pero tendrás que compensarla. Asintiendo, Sakura tomó la comida ofrecida y la abrió. Podía oler el ligero olor a pescado mayonesa de atún. Le tomó menos de 10 segundos devorar la primera bola de arroz, 30 más para hacer la segunda. El médico se rió antes de recordarle que bebiera agua para no ahogarse. Tomando el consejo, disfrutó de unos cuantos tragos más, sintiendo un suspiro de satisfacción salir de sus labios. Sakura sabía que se estaba derrumbando, pero la comida haría que fuera menos agotador de lo que había sido el frío. Onigumo colocó una gran bolsa de papel llena de lo que probablemente era más comida sobre la mesa para las otras enfermeras. Entonces, ¿cuál es la cuenta final? Así como así, todo el viento que tenía construido en sus velas fue eliminado. Sakura se dejó caer contra el respaldo del sofá. Perdimos a más de la mitad de ellos. Ella dijo, la mitad de lo que queda está buscando incapacitación permanente. Onigumo no respondió al principio. Imaginó que él lo notaba, la forma en que ella se sentía. Si era su postura o su voz, Sakura no estaba segura. Son casi las 5:30, ¿no? Ante esto, parpadeó, levantando la vista de la mesa de madera en la que había mantenido sus ojos en el reloj de la pared. Se leía unos minutos antes de las 5:30. Aún así, eso no había sido lo que esperaba escuchar del médico en respuesta a lo que había dicho. Mirándolo, él también estaba mirando el reloj de pared. Comillas que comillas, ¿por qué no vienes conmigo, Aruno-chan? El médico se puso de pie antes de que ella tuviera la oportunidad de responder, se dirigió a la puerta y se detuvo para mirar por encima del hombro con una ceja levantada. Comillas, bien, originalmente había tenido la intención de descansar un poco, pero podría hacerlo. Cuanto más tiempo se sentaba sola, más pensaba en todo lo que había sucedido. Quizás el doctor tenía algo en mente. Sakura se levantó y lo siguió hasta la puerta y el pasillo. En lugar de volverse hacia la sala improvisada que había sido construida como ella esperaba, él los acompañó hacia la salida principal, atravesando las puertas dobles de roble. Apoyándose contra la barandilla del porche, finalmente se dirigió a ella de nuevo. Comillas, ¿cómo está tu compañero de equipo? El rubio. Comillas, Nakun. Se está recuperando. Murasaki-sama dijo que se recuperaría por completo, y ella fue a ver cómo estaba hace una hora más o menos. Ante esto, Onigumo asintió. Él fue el que fue golpeado por esa explosión de luz, no. Sakura asintió lentamente, un poco insegura de a dónde iba esto. Comillas, que tan serias fueron sus heridas. La imagen de su compañero de equipo derribado volvió. Cabello quemado, ropa chamuscada, carne prácticamente en llamas y piel estropeada por cicatrices de rayos. Eso había sido cuando ella acababa de ponerle las manos encima. Onigumo debió haber visto la gravedad en su rostro porque tomó su silencio como respuesta. Y por lo que me han dicho las otras enfermeras, ahora está bien. Recuperándose en la casa de Gatou. La última vez que lo había visto mientras lo llevaban a la mansión de Gatou, estaba completo. Calvo pero entero. Casi podía imaginar su reacción al ser calvo. Espíritus, incluso sus cejas se habían ido. ¿Lo logró? Sí. Tú hiciste eso. Sakura lo consideró. Ella tenía, no. Si bien Naruto había estado vivo después de que el jutsu de Raiga lo golpeara, estuvo cerca. Es posible que no haya llegado a Murasaki al regresar de su pelea con Uchiha Itachi, si ella no lo hubiera curado. Su mirada se había desviado, para mirar los árboles que rodeaban el dormitorio. Los vientos no habían sido lo suficientemente fuertes como para desarraigar a ninguno de ellos. Casi brillaban con el sol de la tarde cuando el brillo anaranjado rebotaba en las hojas secas. Sí, ella asintió y se volvió hacia el médico. Esa es una persona más que se va a casa por tu culpa, ¿no? Él le estaba sonriendo, sus ojos azul verdosos oscuros brillaban. Esa es una persona menos que perdimos. Se volvió hacia el jardín, un peso que se había asentado en su estómago y que ni siquiera se había dado cuenta de que parecía aligerarse. Comillas, Onigumo Sensei. La llamada procedía de más allá de la valla del dormitorio.
Una mujer se acercó, unos años mayor que Sakura, con su cabello oscuro en una melena que parecía saltarina y un paso ágil. Comillas una Karin-chan. El médico se dio la vuelta y le envió un saludo a la mujer mientras caminaba hacia él. Camino de grava que conducía desde la puerta hasta el porche delantero del dormitorio. Me alegro de que pudieras hacerlo. Por supuesto, respondió Karin, algo que brillaba en sus ojos que Sakura no podía ubicar pero que le parecía claramente familiar. Una vez que regresamos a la ciudad, había estado esperando noticias. Así que está despierto. Onigumo asintió, sonriendo. Hace media hora que estoy despierto. Es por eso que envié un mensaje. Dando su primer paso hacia el porche e intercambiando reverencias con el doctor, Karin se giró hacia Sakura antes de volver a mirar a Onigumo. Comillas ¿es ella sí? Sakura tuvo que reprimir el impulso de apartarse ante el repentino abrazo que había recibido de la mujer mayor. No es que no estuviera acostumbrada al afecto, no estaba acostumbrada a recibir eso de extraños. Comillas gracias, Haruno-chan. Comillas que Karin-chan es la hermana mayor de Goro. Aclaró Onigumo, cruzándose de brazos y enviando una sonrisa más que un poco engreída a Sakura. Comillas ¿recuerdas a Goro-san? Estoy seguro ella hizo. Me han dicho que mi hermano no lo habría logrado sin ti. Los ojos oscuros de la mujer se encontraron con los de Sakura mientras rompía el abrazo. No tienes idea de lo que eso significa para nosotros. Sin perder el ritmo, se volvió hacia el médico, comillas puedo verlo hemos estado esperándote aquí para mostrarte el camino. El médico respondió. Abriendo la puerta y sosteniendo su mano abierta, agregó, te mostraremos el camino. Y lo hicieron, acompañando a Karin hasta la sala. No necesitó ayuda después de eso, inmediatamente encontró a su hermano y lo saludó con un abrazo que Sakura supuso que solo podía haber venido del alivio de que un ser querido regresara con vida. Había sido un momento tan conmovedor que Sakura casi se echó a reír, cuando Goro, que era más que pequeño, recibió un puñetazo de la mujer mucho más pequeña. Comillas ¿ves eso? Dijo Onigumo, poniendo una mano en su hombro. Hiciste eso. Esa familia está completa gracias a ti. Sakura asintió, aún sin apartar los ojos de la vista. Ahora que lo estaba viendo, otros parientes habían venido a visitar a los sobrevivientes, grupos de personas que irradiaban alivio cuando sus esposos, hijos y hermanos llegaron a casa. Ella había hecho esto. Estas personas llegaron a casa gracias a su ayuda. Aférrate a ese sentimiento, Haruno-chan. Nunca lo olvides. Y cuando las cosas estén sombrías, recuerda esto. Recuerda a cada una de estas personas y a todos los demás que salvarás. Es lo que nos mantiene en marcha. Finalmente, miró al médico y lo encontró mirándola con orgullo y no poca convicción. Porque nunca podremos salvar a todos, pero todos los que salvamos importan. Tetete no Ararin, se encontró sentada en el balcón adjunto a la habitación de Naruto. Había preparado 2 teteras. Uno para ella y otro para los niños. Sakura. Pasó poco después de que le dijeran que Naruto estaba despierto, aunque Sakura ya se había desmayado en los mismos asientos lujosos que ella y Jiraiya ya habían usado ese mismo día. La pobre chica estaba exhausta. Realmente, todos ellos estaban bastante fuera de sí. Sasuke le había dicho que había estado en su propio dormitorio tratando de recuperar el descanso que podía, aunque no parecía que hubiera tenido mucho éxito si las bolsas debajo de sus ojos eran una indicación. Kakashi iba a necesitar hablar con ese chico si aún no lo había hecho. O Izumi debería. Rin vería si la niña podría hablar con su prima. Tal vez le resultaría más fácil abrirse paso hasta el chico. En términos muy claros, todo el asunto había sido un desastre de proporciones épicas. Varios años de trabajo se habían ido por el desagüe, se habían perdido vidas y su hijo casi había muerto. Raiga había hecho bien en evitar que se volviera personal, incluso yendo tan lejos como para renunciar a más hostilidades después de que él y Kakashi hablaron sobre los términos. Rin habría tenido un interés creado en asegurarse de que el hombre estuviera muerto, de lo contrario. Honestamente, todavía tenía medio en mente. Enviar a alguien tras el ninja desaparecido una vez que tuviera tiempo para hacer los arreglos, si no fuera por el hecho de que él mismo estaba bastante arruinado. Ella no tenía una idea muy clara de su situación general, pero las pérdidas que sufrió en lo que debería haber sido una batalla relativamente limpia habían sido asombrosas. No, Raiga había estado más cerca de alejarse cojeando con los restos destrozados de su flota que navegar hacia el amanecer, el claro vencedor. Y si bien esto fue un revés para ellos, no fue un dolor de espalda.
La corporación podía permitirse fácilmente la construcción de un nuevo puerto, y con el daño causado a los muelles más antiguos, tenían la excusa perfecta para renovarlo también. Habría que cortar algunos atajos ya que ahora tenían poco tiempo, pero tenían algunas maneras de hacer que eso funcionara. Aún así, esto podría no haber sucedido si hubieran podido repeler el ataque sin control. No tenía sentido pensar ahora, ciertamente, con todo ya hecho, pero no podía evitarlo. Regresó de lo que se suponía que debía parecer una pelea seria con Itachi para encontrar a su hijo parcialmente recuperado de una herida grave y Jiraiya recogiendo los pedazos. El puerto al que había sido enviada a inspeccionar iba junto a un buen número de guardias que habían traído para proteger el lugar. Sangre y oro y tiempo tirado como si nada. Sus dedos tamborilearon sobre el reposabrazos de madera de hierro de su silla mientras la felpa de fieltro le abrazaba la espalda. La puesta de sol tiñó todo a su alrededor de oro. La puerta de la habitación de Naruto se cerró cuando Jiraiya se sentó junto a ella. La mesita con la tetera y la taza extra entre ellos. Se sirvió una taza y tomó un sorbo, suspirando. Apuesto a que es alguien de la tierra del té, dijo, inclinándose hacia atrás después de dejar su taza. Probablemente sean los más afectados con la construcción del canal. Eso los convierte en los perpetradores más probables, pero es difícil estar seguro, ella respondió, aunque la información que obtuvimos mencionó que los Akatsuki fueron vistos allí antes de que se unieran a los Raiders de Ryaga. Comillas, sabemos qué ciudad. Rin se encogió de hombros, Jiraiya se rió entre dientes. Bueno, al menos tenemos un punto de partida. Que lo hicieron. Rin vería si tenía algún contacto que tuviera puntos de contacto allí. La tierra del té no era un lugar que ella realmente hubiera cultivado, aunque tal vez Jiraiya tenía algunos contactos propios allí. Además, tenían fotos, así que uno de ellos definitivamente había sido el que tomó eso. Tomó otro sorbo de su té antes de volver a llenar las tazas. Rin volvió sus ojos hacia él. Gracias, por cierto. Por venir. Comillas, ¿cómo no podría? Había algo en sus ojos, algo suave. Ustedes dos estaban en problemas. Rin sintió algo de calidez ante la respuesta inmediata. No hubo vacilación allí. Una parte de ella sentía que no debería haber sido tan sorprendente. Jiraiya había pasado los últimos 10 años demostrando que estaría ahí para Naruto y ella, y aún no había fallado. Pero esta había sido la primera vez que lo necesitaban en su calidad de luchador, hasta cierto punto su primera prueba como unidad familiar. Jiraiya había pasado con gran éxito. Mientras que ella no lo había hecho. Era irrazonable pensar, honestamente. Ella había hecho su parte. Realmente no había nadie más que realmente pudiera mantener a raya a Itachi con algún tipo de plausibilidad. Genjutsu había sido parte integrante del conjunto de herramientas del joven y era más que capaz de atrapar a Zabuza y Kakashi con él. Y seguir adelante. No importa que Itachi no haya estado dispuesto a lastimar a su hermano, se habría visto obligado a mantener su tapadera. Sin embargo, eso no quiere decir que no hubiera habido oportunidades para que ella tuviera un impacto en la batalla. Ella y Zabuza casi habían eliminado a Kisame. Unos segundos más o unas pocas opciones más para dominar al hombre de cerca y es posible que lo hayan capturado. En cambio, es posible que hayan sufrido más pérdidas si no fuera por la llegada de Jiraiya y el trato que Kakashi había hecho. Peor aún, no había tenido en cuenta el hecho de que su hijo podría haberse convertido en un objetivo prioritario durante la batalla, no en la forma en que lo había sido. Habían sobreestimado a los clones y cómo los usaba, y subestimado la capacidad de sus enemigos para rastrear al verdadero. He estado pensando, los ojos marrones se encontraron con los negros. Comillas, ¿qué piensas acerca de que los tres vayamos a la vieja posada? Naruto aún no se ha ido, ¿verdad? Comillas, no son los exámenes de Chunin en poco más de un mes. Jiraiya asintió. Un mes es mucho tiempo. 2, tal vez 3 semanas allí deberían hacerle algún bien. Rin parpadeó. No creo que Hokage-sama esté demasiado interesado en dejar que el equipo se separe para unas vacaciones tan pronto, Jiraiya. Además, ¿no te quería allí como parte de la seguridad? ¿Te querrá coordinar con Danzo-sama al respecto? El sabio chasqueó la lengua ante eso, y Rin pudo entender. El Hokage había estado tratando de hacer que Jiraiya asumiera más responsabilidades con la aldea durante meses, años. Incluso si contaba las pocas veces que Sarutobi Hiruzen se unía a ellos en las cenas semanales y le preguntaba a Jiraiya si quería quedarse más tiempo en la aldea. Honestamente, Rin no podía decir que le importara, pero con sus viajes más seguidos en estos días ahora que volvió a trabajar, solo cambiarían de lugar para vigilar a Naruto. No estaría mal,
pero no estaba segura de cuánto mejoraría en realidad. Jiraiya suspiró, casi dejándose caer en su silla. Supongo que podríamos pensar en algunas cosas para que trabajen en casa. Estoy seguro de que puedes pasarle a Sakura algunas cosas cuando estés libre mientras Kakashi se ocupa del mocoso Uchiha. Bueno, eso no fue justo. Rin aún necesitaba ocuparse de algunas cosas antes de poder regresar. Tengo que volver a la posada, no pudo reprimir la risita que brotó de ella ante la expresión de su rostro. Alguien tiene que contarles lo que pasó y arreglar las cosas. Seré rápido, lo prometo. 1 semana más como máximo. Multa, era casi tan petulante como sonaba su chico cuando no podía salirse con la suya. Su sonrisa volvió con toda su fuerza. Supongo que me encargaré de lo de Naruto por ahora. ¿Qué tal el entrenamiento médico de Sakura? Entonces estoy seguro de que Danzo-sama puede conseguir que Yakushino-no-san la haga de aprendiz durante unas semanas, respondió ella antes de tomar otro sorbo de su té. Podía escuchar una risa proveniente de la habitación de Naruto. Bien. Comillas, ¿qué crees que puedes enseñarle a Naruto? Mientras tanto estoy seguro de que encontraré algo. Naruto probó por primera vez el chakra de la naturaleza. Supongo que puedo enseñarle un poco sobre cómo usarlo. Comillas, Sasuke. Llegó como un susurro, muy diferente a la forma en que lo había hecho en años anteriores. Uchiha Sasuke conocía esa voz. Él lo sabía muy bien. Fue la primera voz que escuchó en la mañana y la última que escuchó en la noche. Estaba en casa, así que le retorció el corazón tener una vez más el sueño donde vio su muerte. De nuevo, el cielo estaba rojo. Una vez más, la noche era oscura. Aquellos que vinieron por ellos eran sombras en la noche que sostenían antorchas y espadas. Esta vez se había mostrado confiado. Sasuke había pensado que sería capaz de detenerlos. Cuando tuvo esos sueños por primera vez, era un niño. Recién destrozado por la pérdida de su familia y sin saber las formas de proteger lo que era suyo. Esta vez fue más fuerte, esta vez fue puesto a prueba. Pero como antes, fracasó. A diferencia de antes, las sombras eran más rápidas, más fuertes. Blandían espadas como solo había visto demostradas por Jounin como Mitarashi. Bailaron alrededor de su jutsu como niños. Se había jugado con Sasuke, sacudido cuando finalmente se dignaron a atacar antes de atacar a Izumi. Lo habían dejado hecho pedazos. Izumi, sangrando a su lado mientras él la sostenía, pidiendo ayuda. Sasuke pensó en buscar a Sakura, o tal vez incluso a Rin, pero se había detenido. Unos ojos cálidos, que brillaban rojos en la noche, lo miraron. Podía ver las lágrimas corriendo por sus mejillas incluso mientras sonreía. Comillas, Sasuke. Ella no la dejaría ir, y todo lo que él sería capaz de hacer sería mirarla a los ojos mientras la luz se desvanecía. Entonces, al igual que lo habían hecho hace años, sucedió de nuevo. A veces reconocía los rostros que lo atacaban, a veces eran algunos de los pocos asaltantes que lograban acercarse. A veces iban enmascarados o sin rostro, demasiado sombreados por la oscuridad. 1 o 2 veces había sido su peor escenario. Itachi, su otrora hermano, finalmente allí para cumplir la promesa que había hecho hace años. Había luchado con uñas y dientes, ejerciendo todo el poder que había ganado en los años transcurridos desde la masacre. Itachi era un fantasma, una parte de la noche que los rodeaba. Solo sus ojos alguna vez le dijeron a Sasuke dónde estaba. Y luego estaría sosteniendo a Izumi mientras ella moría una vez más, mientras ella le susurraba todo el camino hasta que se despertaba. Estaba oscuro cuando lo hizo. Todavía podía escuchar el fantasma de su voz en algún lugar en el fondo de su mente mientras miraba a través de las persianas cerradas para ver pequeños rayos de sol trepando por el horizonte. Sasuke durmió más de lo que pretendía. Chasqueando la lengua, se volvió hacia el reloj antes de vestirse. Eran las 7 de la tarde. Se suponía que se encontraría con Sakura en el hospital improvisado hace media hora. Se suponía que iban a visitar a Naruto. Ver si estaba despierto y sintiéndose mejor. Sasuke estaba completamente vestido después de 1 minuto. Cubierto con su camisa y pantalones cortos habituales con una chaqueta adicional para mantenerlo abrigado en la noche fría. Estaba a punto de dirigirse a la puerta cuando pasó junto al único espejo de la habitación. Su Sharingan estaba activo, 2 Tomoe girando en cada ojo que miraba con asombro silencioso. Derecha. Finalmente había conseguido su Sharingan. Sasuke no sabía que conseguirlo se sentiría tan mal. Parpadeando y cortando el chakra que solo ahora se dio cuenta de que había estado enviando a sus ojos, miró las pupilas de carbón que el dojutsu había reemplazado. Salió por la puerta un momento después. El
Aire fresco que venía del mar era agradable. Su dormitorio estaba a lo largo de una colina y les brindaba una vista imponente de donde solía estar el puerto y dejaba que les llegara mucho viento. En la mayoría de las circunstancias, el viento costero fue bienvenido. En cambio, Sasuke levantó el cuello de su chaqueta cuando sintió que su cabello se agitaba. Casi había perdido a un amigo ayer. Habían perdido a mucha gente, sinceramente. No era tan cercano a los guardias, pero eran buena gente. En las noches más tranquilas de su turno, compartió historias con ellos y escuchó sobre los dolores de tratar con niños pequeños y relaciones a larga distancia. Había sido extraño recibir consejos sobre algo en lo que ni siquiera había pensado todavía, pero había archivado parte de eso. Le recordó. Porque le gustaba trabajar con Izumi en la panadería. Era difícil pensar que algunos de esos niños ahora no tendrían padre. Esos padres ahora no tendrían hijos, los hermanos no tendrían hermanos. Sasuke sabía cómo era eso. Esperaba que se las arreglaran. Pero ver a Naruto casi morir lo golpeó más fuerte. No había sido inesperado. Los otros niños Azuchi prácticamente se habían convertido en todo. Su mundo después de la masacre. El Namikaze había sido quien lo ayudó con su recuperación, y los otros niños lo siguieron después. Sabía que parte de eso tenía que ver con Izumi que siempre lo llevaba a la montaña. Estaba agradecido de que ella lo hiciera. Habían estado allí antes de que conociera a los vecinos y clientes habituales de la panadería de Izumi, y lo entendieron mejor. Ellos también eran ninjas. Y casi había perdido a uno de ellos. La ira había sido su primera reacción, una ferocidad que brotó desde lo más profundo de él cuando vio a su amigo derribado y a Sakura destrozada al verlo. Se mantuvo firme y luchó para asegurarse de que nadie pudiera alcanzarlos mientras ella lo curaba. Su Sharingan ayudó a hacer lo posible. Había visto los ataques tan claramente cuando venían, vio los jutsu cuando se formaron y vio el chakra en el aire. Hizo que la lucha fuera un juego de niños. ¿También fue así para Izumi? Rara vez hablaba de su Sharingan, aunque le dijo lo que hacía. La experiencia fue tan diferente. Así que luchó, metiéndose en lo más denso del cuerpo a cuerpo por primera vez desde que comenzó la batalla, incluso enfrentándose a uno de los veteranos de Raiga. Con Sakura. No habían ganado del todo, pero lo lograron. En ese momento, Sasuke estaba feliz de que salieron relativamente ilesos de la batalla. La calle lo llevó cuesta abajo hacia la ciudad propiamente dicha. Se estaban encendiendo las luces, y asintió con la cabeza a los lugareños que lo saludaron en el camino, aunque no pudo ubicarlos a todos. Fue fácil para él detectar la mansión de Gatou. El dormitorio al otro lado fue el mayor regalo. Sasuke todavía podía ver las luces encendidas y la gente entrando y saliendo, aunque se estaba haciendo tarde y las horas de visita probablemente terminarían pronto. Los guardias entrenados por samuráis eran dignos de respeto. Sasuke se aseguraría de visitarlos mañana. Con un par de espadas y algunas habilidades básicas de chakra mantuvieron la línea. Contra una fuerza de más del doble de su número y poder. Lo había asombrado, la ferocidad con la que lucharon, y el acero en ellos para aguantar en lo que podría haber sido considerado una situación desesperada. Porque se sentía como uno para él. Sasuke podía verlo tan bien como cualquiera de ellos. Estaban perdiendo. Aún así lucharon y encontraron la fuerza para derrotar a los asaltantes. Entrenados por Shinobi. Sabía lo que estaba en juego para ellos. Familia, sustento. Su futuro dependía de su capacidad para proteger la ciudad y el puerto. Y aunque podrían haber perdido a Kinamiko, lograron proteger la ciudad. Ese fue el poder que ganaste al tener algo que proteger. Por eso obtuvo su Sharingan. Casi había perdido a alguien importante para él, y había obtenido la fuerza para asegurarse de que eso no volviera a suceder. Y Sasuke se aseguraría de mantenerse adelante de esa curva lo mejor que pudiera. Nohara Rin sirvió té para 2 tazas antes de recostarse en su silla, disfrutando tranquilamente de los vientos costeros mientras observaba a Jiraiya hacer su trabajo. En circunstancias normales, todavía estaría descansando. Después de que terminó la batalla, inmediatamente se concentró en tratar a la mayor cantidad de heridos, sobre todo a su hijo. Afortunadamente, entre la curación de Sakura y la ayuda del Kyuubi, no tuvo que hacer mucho y pudo concentrarse en los demás. Jiraiya se había encargado de la limpieza y las reparaciones iniciales con la ayuda de algunos de los refuerzos de Konoha. Rin optó por archivarlo como una misión que cubriría la corporación. Él, Chunin y Jounin pueden haber estado excesivamente calificados para el trabajo, pero Rin dudaba que les importara el dinero fácil.
Y aunque hubiera preferido seguir durmiendo en este momento en lugar de levantarse y andar a media mañana del día siguiente, sería mucho más fácil terminar todo esto más temprano que tarde. En el lado positivo, podría acompañar a Jiraiya mientras él se adelantaba al trabajo de fundación del puerto mientras ella hacía su propio trabajo. Además, esto significaba que podía disfrutar del aire del mar y de una hermosa vista. Fue impresionante lo rápido que lograron deshacerse de todos los restos flotantes. No era como si Naruto la necesitara en este momento, de todos modos. Él y Sasuke estaban visitando a las personas que aún estaban en su hospital improvisado. Mientras Sakura se ocupaba de su propio descanso. Onigumo era un médico lo suficientemente experimentado como para manejar cualquier cosa inesperada que pudiera suceder. ¿Quería verme, Murasaki-sama? Alejándose del sabio, Rin vio a Gatou entrar a la sombra de la carpa glorieta que había sido instalada para ella. El hombre mayor todavía vestía elegantemente a pesar de todo lo que pasó ayer. Sí. Bien no había estado involucrado en la lucha, la había pasado en su totalidad escondido en las cuevas con los civiles. Ella lo habría perdonado por no ser el mejor juntos. Su máscara y sombrero estaban sobre la mesa, aunque tenía sus tatuajes escondidos. Un poco de chakra también le permitió mantener el color de ojos amatista indicativo del uso de Skiscribing incluso cuando no lo estaba usando activamente. Rin sabía que era una chica de apariencia sencilla, y tener marcas indicativas intercambiadas hacía que fuera mucho más difícil identificarla. Para el Namikaze, los ojos morados fueron útiles. La mayoría de los miembros mayores del clan los tenían. Se volvió permanente con el uso de la línea de sangre, de la misma manera que su sangre era casi completamente negra ahora. De lo contrario, podría convertirse fácilmente en una mujer de cabello castaño y ojos marrones sin marcas distintivas. Era tan genérico como podrías hacerlo si no tuvieras en cuenta su altura y complexión, que también compartía con muchas mujeres en el campo. Le encantaba esconderse a plena vista. Gatou-san. Gracias por venir. Le hizo un gesto para que se sentara y le sirvió una tercera taza. Este negro. Cuando él se movió para tomar un sorbo, ella miró hacia el mar. Jiraiya estaba levantando muros de tierra para formar los nuevos cimientos de Kinamiko. El barro solidificándose en sólidos pilares de piedra que llegaban hasta el fondo, más fuertes y más estables que los antiguos. Trabajo rápido, no Rin lo vio asentir por el rabillo del ojo. Sí, Murasaki-sama. Solo esperar a que los cimientos se curen. Podría tomar semanas, y mucho menos hacer la excavación y el vaciado. Esto nos habría ahorrado mucho tiempo. Creo que aún nos gustaría que los ingenieros verificaran esto antes de que comencemos la construcción real, pero esto debería reducir significativamente la cantidad de tiempo que dedicamos. Ella se volvió hacia él. Enviaremos a alguien más versado en el uso de ninjutsu para trabajos de construcción. Me aseguraré de que estén aquí el próximo mes, si no antes. Gatou asintió antes de tomar otro sorbo. Tener acceso a ese largo plazo reducirá significativamente el tiempo que llevará la reconstrucción. Sé que queríamos que Kinamiko estuviera en funcionamiento para cuando se abriera el Kazemichi Sosui. Sigue siendo ese nuestro objetivo. Rin asintió. Esperamos que la construcción esté lista para fin de año. Queremos que este puerto esté listo para entonces. En lo que a nosotros respecta, cualquier gasto adicional vale la pena por los rendimientos a largo plazo que obtendremos. Ella le envió una sonrisa de disculpa. Mis disculpas, Gatou-san. Espero que no te importe quedarte aquí hasta que hayamos hecho un trabajo maravilloso manejando todo aquí, y podamos beneficiarnos enormemente de la relación que has construido con la Tierra de las Olas. Me encantaría, Murasaki-sama. Dijo con una amplia sonrisa. La gente aquí es amable, así que no fue realmente tan difícil. Además, es posible que podamos revisar el trabajo de cimentación mañana mismo. Conozco al hombre perfecto para el trabajo. Comillas Tazuna. Por mucho que fuera un borracho, podría decirse que el hombre era uno de los ingenieros más destacados de la zona. Rin tuvo que admitir que eso era terriblemente conveniente. Eso funciona. Debería darnos tiempo para hacer cambios en los cimientos antes de que enviemos a los ninjas de Konoha de regreso a donde quiera que hayan venido. Volviéndose, Rin miró hacia el lado este del puerto hacia los muelles de pescadores. Comillas, ¿qué piensan los lugareños de los nuevos muelles? Gatou debe haber visto dónde estaba mirando. Bien, aunque la mayoría de ellos todavía están reconstruyendo sus barcos. Tomará algunas semanas para que se derriben más barcos. Al escuchar esto, Rin reprimió el ceño fruncido. Este lugar no tiene sus propios campos de arroz.
Supongo que importan arroz de la Tierra del Fuego. Es el único lugar lo suficientemente cerca para abastecerlos, sí. Comillas, estarán bien con la mayor parte de su poder de pesca perdido. He hablado con Kaiza-san. Gatou respondió, tienen suficientes excedentes de pescado almacenados como conservas para que les duren unos meses. Normalmente venden esto, pero deberían poder subsistir hasta que la flota pesquera vuelva con toda su fuerza. Su expresión se volvió conflictiva. Pero entre usted y yo, Murasaki-sama, es posible que tengan que racionar un poco. He visto las tiendas, y no son tan sustanciales como Kaiza-san las hace parecer. Rin asintió, tomando otro sorbo antes de volver a llenar sus tazas. Volviendo a mirar a Jiraiya, vio que se había tomado un descanso para hablar con uno de los niños locales que se había acercado. Probablemente curioso en cuanto a lo que estaba haciendo el anciano ninja. Esos siempre hechos para historias que podrían llevarse a casa. Podía recordar todas las veces que los niños del orfanato hablaban sobre cómo conocieron a un poderoso shinobi ese día y cuán geniales eran sus jutsu. Sí. Eso era importante. No. Haré que te aumenten el presupuesto. El niño estaba vitoreando cuando Jiraiya le mostró algunos trucos de salón relacionados con la desaparición de Kunai. Sabía que el hombre mantenía las armas selladas en su armadura al igual que ella. Consiga carne importada del continente. Véndala a pérdida a los lugareños. Eso debería ayudarlos a superar la escasez de pescado. Gatou se sobresaltó ante esto, ambas cejas se elevaron significativamente más allá de sus característicos anteojos de sol. Sí, señora, de nuevo hizo una pausa. Con la boca abierta. Aunque, si puedo preguntar, ¿hay alguna razón por la que estamos invirtiendo aún más dinero en esto? Ya estamos en una pérdida tremenda, y los pocos retornos que hemos tenido de las nuevas tiendas que hemos abierto ni siquiera suavizar levemente el golpe que nos han dado. Ese dinero lo recuperaremos eventualmente. Ella respondió. Pero definitivamente no este año, tal vez. Ni siquiera los próximos 10. Rin negó con la cabeza. En realidad, no creo que podamos hacerlo en 20 años. Todavía tenemos que dar cuenta de los costos operativos, así como de la seguridad reforzada. La mirada de confusión de Gatou creció. Rin no podía culparlo. Según la mayoría de las métricas, todo este proyecto se habría considerado un fracaso colosal. Una corporación más pequeña que tenía menos fondos líquidos disponibles ya podría haberse retirado por debajo de esto. Pero esa fue la gran diferencia. La corporación Namikaze podría manejar esto. Pero deberíamos estar en verde en 25. Y estaremos ganando muy buen dinero en 50. El pobre hombre se quedó sin palabras, con la boca abierta. Se quitó las gafas de sol y las dejó sobre la mesa antes de frotarse los ojos. Comillas, ¿ves a ese chico de ahí? Gatou-san. Rin asintió con la cabeza en dirección al niño que Jiraiya estaba entreteniendo. El chico vitoreaba cuando Jiraiya levantó un pilar de tierra más grande de lo normal antes de volver a bajarlo para que quedara nivelado con el resto de los cimientos. Ese niño les contará a sus hijos cómo los shinobi de Konoha contratados por la corporación Namikaze ayudaron a reconstruir sus muelles. Sus padres recordarán cómo ayudamos a asegurarnos de que no se murieran de hambre cuando no podían encontrar comida para ellos mismos y sangramos para asegurarnos podrían mantener su sustento. Escucharán el nombre Namikaze y recordarán que nos preocupamos, y cuando llegue la próxima generación, escucharán esas historias. Algunos de sus hijos viajarán. Algunos de ellos pueden convertirse en comerciantes, curanderos, eruditos o granjeros. Tal vez se establezcan en el continente, tal vez se establezcan en otro país, no todos lo recordarán, por supuesto, pero algunos sí. El oro que gastamos ahora, lo convertimos en buena voluntad, en fe. ¿Por qué no hacer negocios con la corporación Namikaze? Harán todo lo posible para asegurarse de que aquellos que trabajan para ellos y con ellos sean atendidos. Sus ojos estaban muy abiertos en comprensión. Rin casi podía reírse. Imagínese eso, Gatou-san. Generaciones enteras criadas teniendo fe en nuestra corporación. Si fuera lo suficientemente bueno para sus abuelos, sus abuelas, es lo suficientemente bueno para ellos. Gatou terminó, poniéndose las gafas de sol y bebiendo el resto de su té. Agradecido aceptó su recarga después. Prácticamente estás criando a tus propios clientes, Murasaki-sama. Nunca estarías aquí para cosechar las recompensas. Yo no, pero los hijos de Naruto lo harán. Sus nietos. Lo mismo para cualquier otro hijo que tenga. Pensamos a largo plazo, Gatou-san. A muy largo plazo.
Es la única razón por la que hemos existido durante más de 800 años. Ambos se quedaron en silencio. Después de eso, Rin dejó que Gatou se molestara un poco. Eventualmente, sin embargo, volvieron a la planificación. Después de todo, había otras cosas que aún necesitaban ser resueltas, como los planes para los monumentos conmemorativos. Muchos de los guardias habían trasladado a sus familias a la Tierra de las Olas, pero algunos de ellos tenían parientes en otros lugares. Les llevaría semanas llegar, por lo que, si bien los funerales individuales podrían realizarse rápidamente, la ceremonia conmemorativa podría esperar. Además de eso, había aún más trabajo por hacer para esas familias. Algunos de ellos acaban de perder a su principal sostén económico, por lo que le encargó a Gatou que buscara formas de asegurarse de que esas familias no murieran de hambre. Podrían buscar opciones para obtener los puestos de otros familiares en la corporación, ya sea aquí o en otro lugar, o una asistencia más inmediata si es necesario. Después de todo, algunas de esas familias habían estado trabajando para Namikaze durante generaciones. La lealtad debe ser recompensada. También discutieron el tema de la seguridad. Rin mencionó que una guardia ninja más pesada estaría estacionada en el puerto, junto con las defensas más serias de Namikaze. La alta gerencia siempre había planeado aumentar la seguridad después de que el puerto estuviera operativo, pero dado que ya se había convertido en un objetivo una vez, hacerlo más temprano que tarde era probablemente la opción más prudente. Namikaze sufrió una tremenda pérdida aquí, probablemente una de las mayores pérdidas financieras que habían sufrido en el último siglo, pero tampoco podían permitirse el lujo de pensar en ello. Siempre al futuro, siempre al progreso. Porque aunque la horda del dragón se redujese, el dragón volvería a crecer. Siempre volvería a crecer. Para sorpresa de Terumi Kagami, encontró al chico Namikaze hablando con sus compañeros de equipo. A aquellos del contingente de Kiri que habían necesitado reposo en cama se les había dado una de las habitaciones más pequeñas en el segundo piso del hospital. La mayor parte del espacio, y de la atención, se les había dado a los guardias. A Kagami no le importó. El hecho de que necesitaran menos atención significaba que habían salido con lesiones menos graves, que era el caso. Sorprendentemente, fueron los hermanos demonio los que resultaron heridos en lugar de ella, Kimimaro o el capitán. Tal vez se podría argumentar que habían estado en una lucha más intensa contra oponentes más numerosos, mientras que su lado solo tenía que concentrarse en un oponente. Dio la casualidad de que recibir grandes golpes de ese oponente era bastante peligroso para la vida. En realidad, Kagami era bastante consciente de la suerte que habían tenido, y estaba contando sus bendiciones. El hecho de que el equipo genin más joven de Konoha hubiera salido más o menos completo fue francamente milagroso. Entonces, ¿es realmente tan brumoso como su nombre lo indica? Ese era el tema de conversación más mundano posible, en opinión de Kagami. Namikaze estaba sentado entre los hermanos, los tres sonriéndose mientras hablaban. Kagami estaba bastante acostumbrado a verlos a ambos sin sus máscaras, pero esta era probablemente la primera vez que los shinobi más jóvenes los veían. Más o menos, respondió Gozu encogiéndose de hombros. Es principalmente durante las mañanas y las tardes. Por lo general, empeora mucho durante los veranos. Oh, sí, gimió Meizu. En las noches de verano, puede volverse tan espeso que no puedes ver más de 1 metro o 2 delante de ti. Es sorprendente que los barcos aún puedan hacer cualquier cosa cuando está así. Eso suena inconveniente. Fue la respuesta tan elocuente de los niños Namikaze. Finalmente decidió hacerles saber que estaba allí. Es por eso que las sirenas de niebla son tan importantes en esa área. Por lo general, las escuchas a unos pocos kilómetros de la costa. Es muy difícil pasarlas por alto. Los 3 pares de ojos se volvieron hacia ella, aunque la mantuvo fija en el ultramar de la más joven. Kagami-chan. Ambos gemelos gritaron a la vez, aunque ninguno trató de levantarse. A ella le gustaba eso de ellos. Se habían sentido cómodos con ella, en realidad no la veían como otra cosa que su compañera de equipo, a menos que se mencionara muy específicamente, como cuando tenían que hacer algo por su madre. Eso o cuando tenía que ver con que ella era la Jinchuriki principal de su pueblo. Me alegro de que ustedes dos estén lo suficientemente bien como para estar bromeando con el niño, dijo, cruzándose de brazos y sonriendo. Kagami realmente estaba contenta de que estuvieran bien. Se había enterado de lo que sucedió en el frente oriental. Había sido más un baño de sangre que su propia lucha. Mirando a las otras camas vacías, miró las que estaban vacías.
Comillas, ¿dónde está Aku-chan? Conseguir ruedas alrededor de la ciudad, respondió Gozu, encogiéndose de hombros. Se estaba cansando bastante de estar encerrada aquí. Ante esto, Kagami se encontró riéndose. Confía en la chica que odiaba estar atrapada en un bote por periodos prolongados de tiempo para querer salir de una habitación de hospital. Y ella estaba completamente fuera de sí ayer también. Comillas, ja. Ella estaba bastante fuera de sí esta mañana. Meizu agregó, creo que simplemente no le gusta la idea de estar atrapada en la cama cuando hay tanto que hacer. No es que Aku pudiera hacer algo al respecto tal como era. No estaba gravemente herida, pero su cuerpo estaba muy fatigado. Kagami supuso que era el equivalente a comprimir los nutrientes y la actividad de 3 días en un solo día. O algo por el estilo. Había tenido dificultades para asimilar cómo se explicaba la condición de Aku cuando le preguntó al genin de Konoha al respecto. Sin embargo, tenía sentido para ella. Trabajas para 3 días y corres únicamente con el combustible para 3 días, y también chocas bastante fuerte. Más poder para Aku por estar despierto a pesar de eso. Entonces, ¿qué está haciendo ella? Haciendo un recorrido por la ciudad esta vez. Fue Namikaze quien respondió, Sachan no la dejaba salir de los terrenos, así que convenció a su Igetsu-san para que la llevara a los jardines de atrás. Hizo un gesto vago detrás de él. Probablemente todavía estén ahí afuera, disfrutando del sol. Ser Yuki Aku y tener a tu equipo envuelto alrededor de tu dedo meñique. Kagami no podía envidiarle eso a la chica mayor. Aku era una muñeca absoluta, incluso si le molestaba lo mucho que su hermano la mencionaba en una conversación en casa. Probablemente se quedará dormida debajo de un árbol, o algo así, ella dijo. Luego, llamando la atención de Namikaze, comillas, ¿estás ocupado en este momento? Necesito hablar contigo. Los ojos ultramarinos parpadearon, antes de volverse hacia los gemelos y disculparse. Ambos estaban en uno de los balcones que daban a los jardines minutos después. Kagami en realidad podía espiar a Suigetsu y Aku desde donde estaban. Por la forma en que Suigetsu estaba recostada en el césped y Aku desplomado en su silla de ruedas, definitivamente estaba tomando esa siesta. Una vez que Namikaze cerró la puerta detrás de él, comenzó agradeciéndole, diciéndole que él había sido la razón por la que ella y Chojuro lograron superar el ataque inicial de Oshigaki Akinamiko. Si bien Kagami confiaba en que podría haber sobrevivido al ataque, estaba segura de que Chojuro no lo habría hecho y no habría podido contribuir a la batalla que siguió. También se aseguró de agradecerle por cuidar a sus compañeros de equipo. Si bien no los noquearon ni los pusieron a dormir para que pudieran ser tratados, habían sido más maltratados de lo que nunca los había visto en la historia reciente. Aparentemente, Namikaze había sido una parte clave para mantener la línea durante la batalla. Aún más importante, no había oído nada que le recordara el uso del poder Jinchuriki. Lo que la llevó al verdadero meollo de la conversación. Entonces, Jinchuriki, una vez más, los ojos ultramarinos parpadearon hacia ella, esta vez con una sorpresa muy clara, e incluso con un poco de cautela. Lo sentí, ayer, cuando te despertaste. Kagami respondió la pregunta no formulada. Ella pensó que él podría estar asustado. Sabía que ella también lo habría estado en su posición. Desapareció casi tan pronto como llegó, pero lo sentí. Lo único que sé que puede generar tanto poder es alguien como yo. Honestamente, Kagami no estaba tan sorprendida. Tenía sentido que Namikaze Minato eligiera a su propio hijo de la misma manera que sus propios padres la eligieron a ella. Las cejas rubias se levantaron ante su declaración. Así que tienes hizo una pausa aquí, lamiéndose los labios como si tratara de encontrar la palabra correcta. Un amigo también se pegó a ti, un amigo era una forma muy educada de discutirlo. Tal vez Namikaze estaba en buenos términos con su biju de la misma manera que Kagami. Por lo que había aprendido de su madre y por lo que Jiraiya le dijo mientras crecía, ese no siempre fue el caso, o fácil para el caso. Sin embargo, todavía no había visto ningún ejemplo de esto, ya que Utakata, el otro Jinchuriki de Kiri, parecía estar en buenos términos con su bestia de cola. No es que ella y el hombre mayor fueran cercanos de ninguna manera. A Utakata no le agradaba su madre y estaba más que feliz de que lo dejaran solo cuando no estaba trabajando. Un amigo parece una buena manera de describirlo, supongo. Kagami se encogió de hombros y le envió una sonrisa al chico más joven. Comillas, supongo que tus 9 Konoha es solo uno, sí. Tú. Creo que Kiri tiene 2, ¿no es así? Ella pensó que él lo sabría. ¿Contaba esto como revelar secretos nacionales? ¿Esto la metería en problemas con su mamá?
En realidad, no pondría esto también en problemas a Namikaze si su aldea descubriera que estaban hablando de esto tan abiertamente. ¿Importó? Jirai ya sabía sobre ella, y claramente era el tipo de padre de este niño, ¿verdad? 3. A Kagami le pareció divertido que solo decir los números hiciera que las cosas fueran tan fáciles de obtener. Fuera de contexto, esto debe haber parecido muy tonto. Entonces, Jirai Yajin me ha mencionado alguna vez. Sus ojos se iluminaron con eso, su sonrisa se ensanchó. Kagami prácticamente podía imaginárselo saltando. ¿Comillas algo así? Me dijo que ayudó con alguien como yo, aunque no creo que se lo haya mencionado a nadie más que a mamá o a mí. Eso estuvo bien, aunque su madre ya le advirtió que esperara que Konoha estuviera al tanto de ella. Es difícil traer a un consultor de otro país y no recibir noticias. Especialmente porque se suponía que Jirai ya era uno de los maestros de espionaje de Konoha. ¿Eso significaba que el niño no estaba involucrado o estaba jugando? Kagami odiaba pensar así. ¿Realmente estaba en la línea de trabajo equivocada? No. Sin embargo, es bastante difícil hacer otra cosa. Entre que sus padres fueran Kage y que ella fuera lo que era, estaba bastante atrapada. Parpadeando. Kagami miró al chico. ¿Importó, al final? Akiri, tal vez, pero su madre dijo que ya lo había tenido en cuenta cuando se acercó a Jiraiya para revisar su sello. ¿Le importaba a Kagami? Para Kagami que sabía lo que era ser Jinchuriki. Sí, tal vez lo hizo. No importa. Ella lo rechazó. Te ha mencionado un par de veces, sin embargo. Eres su ahijado, ¿verdad? Esto hizo que el chico se riera. Más a gusto con ella ahora. Bien. Sí, aunque en estos días él es solo mi papá ahora. Lo mismo con Rin-chan. Afortunado. Bueno, en realidad no, pero Kagami sabía que las cosas podrían haber sido mucho peores. Si bien no era tan cercana a Utakata, había estado al tanto de su historia. Y no había sido tan bonito como el suyo o el de este niño. Kagami se consideró un poco afortunada, dejando a un lado la muerte prematura de su padre. Sí, le dijo, sintiéndose mayor de sus 13 años de repente. Es bueno, eso. Asegúrate de aferrarte a él. Muy apretado. La expresión de Namikaze se volvió seria, sus ojos ultramarinos se endurecieron. No dijo nada, pero asintió de todos modos. Kagami sonrió. Eso fue lo suficientemente bueno. Eres un buen chico, Namikaze-san. Ella le dio una palmadita en el hombro y le puso más fuerza de la que debería. Kid lo tomó como un campeón. Estaba empezando a gustarle. De todos modos, lamento molestarte, pero sobre todo quería decir gracias. Mi equipo significa mucho para mí, ¿sabes? Se apoyó contra la barandilla, contemplando la vista del jardín de abajo y el mar en el horizonte. La mía también. Conozco la mía desde que éramos niños. Dice el niño de 12 años. Comillas no tienes. 13 años. Habría jurado que los gemelos mencionaron que solo eran un año mayores que yo. Sí, pero ahora somos Chunin. Supongo que ahora también tengo que hacer Chunin. Comillas vaya, ella le envió una mirada dubitativa, aunque su sonrisa podría haber desmentido su humor. Tendrás que pasar por Mini-sama ya que su equipo se dirige a Konoha para los exámenes de Chunin en unos meses. Comillas entonces tendré mi trabajo cortado para mí, se cruzó de brazos. Kagami se rió. Será mejor que les des a todos el infierno, Namikaze-san. Los gemelos me dijeron que estabas haciendo lo tuyo en lugar de obtener ayuda de tu amigo. Lo entiendo. Mamá me dijo que sería más fuerte si yo también fuera fuerte personalmente. Ella no pudo evitar enviarle un guiño, los ojos rosados brillando con algo travieso. Pero no esperes que mi hermano o su equipo sean fáciles contigo. Es mejor que creas que le daré el infierno a todos. Y llámame Naruto. Entonces me llamas Kagami, fue bueno conocerte, Kagami-chan. Tú también, Naruto-kun. Fin de capítulo.